un tema que tiene un nombre en euskera, el nombre de un programa, el Duak Zabaltzen, y lo vamos a presentar dentro de el municipio de Campezo, que es uno de los dos rurales de Euskadi, junto con Arratzu, en Vizcaya, donde se está desarrollando el programa el Duak Zabaltzen. Está impulsado por el gobierno vasco y tiene como objetivo genérico la transformación de los centros de mayores. Podemos situarnos, podemos pensar en una transformación en la forma de concebir, de entender y participar en estos centros de mayores con unos nuevos planteamientos. En Campezo, este centro de personas mayores, que se reúne habitualmente en la Cultura Echea de Campezo, está coordinado desde la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas Nuestra Señora de Ibernalo. Con esa entidad, también con el Ayuntamiento de Campezo, que ejerce, en este caso, de impulsor local de esta iniciativa, trabaja estrechamente Laura Fernández, investigadora de Matía Instituto, que es la organización que viene prestando apoyo técnico y acompañamiento en este proceso desde su inicio. En el caso de Campezo, Laura es la profesional técnica de referencia. Laura Fernández, que está aquí con nosotros ya. Laura, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Un placer estar esta tarde con vosotros. Bueno, Laura, después de la introducción de Óscar, has visto que aquí un servidor hace siempre dos preguntas. ¿Cuál es el segundo apellido de Laura Fernández? Cordero. Y ahora esta pues igual es más difícil de vincular, pero bueno, yo lo hago por si acaso. Laura, ¿tú tienes algo que ver? Sí, ahora yo mismo te voy a dar la solución, pero bueno, ¿tienes algo que ver con algún concejo a la vez? Porque hayas nacido en él, porque trabajas, porque te cae bien. No sé si tienes algún... Sí. Realmente mi conocimiento en estos momentos está siendo en concreto el conocimiento del municipio de Campezo. Estoy, conociendo un poco el papel, lo que es lo que es el municipio con los pueblos que lo conforman, porque dentro del proyecto nos parecía muy importante conocer un poco toda la realidad de Campezo, no más allá de lo que es Santa Cruz, conociendo un poco también el papel del propio Santa Cruz dentro de la cuadrilla de la montaña alavesa, con lo cual mi vinculación en estos momentos es ese tipo profesional. Oye, pues has entendido muy bien lo que significan los concejos en Álava, ¿eh? Porque te has ido precisamente a entender que no solo es el núcleo donde está el ayuntamiento, sino todos esos núcleos que forman al final el municipio, en este caso de Campezo. Bueno, pues claro. Exactamente, algo muy importante. Óscar, pues empezamos a ver un poquito por dónde va este asunto, que yo creo que has dejado claro en la introducción que esa transformación no significa la transformación física del local, sino precisamente algo mucho más profundo, que es la transformación, profundo, sí. La transformación y adaptación, yo diría que también a los nuevos tiempos, ¿no, Óscar? Eso es porque, pues pensamos en personas de 55, de 60, de 70 años, las de ahora y las de hace décadas. Y se puede decir, ¿no?, que antes la imagen de, por ejemplo, del juego de cartas, ¿no?, de la partida al mus o la brisa, casi era la imagen típica o la representación de estos centros. Pero sí que es cierto que hoy día, pues, una persona de esta franja de edad, de cualquiera de las que he dicho, pues tiene otras expectativas o tiene el abanico de expectativas mucho más amplio en cuanto a las actividades a desarrollar. Además, pues a la misma Laura, que hemos tenido ocasión de estar con ella para otro tipo de trabajo periodístico, pues lo hemos oído en varias ocasiones. Se puede decir que cómo dar respuesta a estas o ayudar a canalizar estas expectativas, ¿no? De eso podemos decir que va este proyecto del Duak Zabaltzen, Laura. Sí, a ver, sobre todo va a poner el foco en una preocupación que
que estaba, ¿no? Y que estaba llegando desde hacía tiempo, y detectada y preocupada desde el Gobierno vasco, que realmente los centros sociales de personas mayores, hogar del jubilado, jubiletes, como nos hemos ido entendiendo, llamado, clubs, pues al final son un recurso comunitario muy importante, muy específico de este país, pero es verdad que han pasado a tener mucha importancia, hace una sensación de que estaban cayendo en un cierto letargo, o que estaban como perdiendo un poco posición, ¿no? Siendo como son unos centros que realmente pueden ser recursos comunitarios vitales para el propio bienestar de las personas mayores, lo están teniendo igual como que una necesidad de adaptación para abrirse a nuevas formas de participar, a ver cómo realmente ser mayor, ya no hay un único concepto, ¿no? de ser mayor, hay muchas maneras, muchas formas de ser mayor, de envejecer, y nuevas realidades. Entonces, al final, claro, necesitamos partir de cuál es esa realidad, qué está pasando y cómo podemos acompañar en esa transformación, esos modelos, para que sigan siendo valiosos y que vayan transformándose y modificándose, pero como se va transformando y modificando la sociedad, sin dejar también de lado a nadie. Es decir, o sea, transformándose, avanzándose, pero a la vez también manteniendo lo que sigue siendo necesario y responde también a las necesidades de algunas de esas personas, ¿no? Parte del colectivo. Evidentemente, como bien decía Óscar, claro, bien, no es lo mismo tener 60 años en 2024 que lo que suponía tener 60 años pues hace 30 años o 40 años, y sin irnos más allí. Este letargo que decías, evidentemente, bueno, pues porque a lo mejor se iban ya quedando temas ya un poquito anquilosos, pero volviendo un poquito al hilo este de el por qué Campezo, porque tengo entendido que esto se ha impulsado por el Gobierno vasco, pero viene, digamos, ha habido otra fase, ¿no?, en la que han entrado municipios, digamos, más grandes. Ahora es Campezo, hablábamos de Arraso en Vizcaya. ¿Por qué Campezo para desarrollar este programa? Bueno, pues es verdad que el proyecto cuando surge, es verdad que tiene una expectativa de generar tiene un potencial, ¿no?, de transformar, aspirando a la transformación, que quiere ser replicable y que sea un proceso que llegue al máximo, ¿no?, a la totalidad de la comunidad autónoma. Tuvo una fase de desarrollo en entornos de tipo más grande, más urbanos incluso, pero se veía que había una necesidad de desarrollo también, y de poner el foco en la parte rural. Hablando de la parte rural, pues es verdad que parecía claro que la realidad la ruralidad alavesa pues tenía que estar representada. En cualquier caso, es verdad que este proceso se desarrolló a través de un procedimiento, y esto se hizo un llamamiento, se hizo una presentación del inicio de este pilotaje, y se animó a que todo el que quisiera presentar su candidatura que la desarrollase. Entonces, Campezo, como otros pueblos, hasta un total de 9, presentó una candidatura cumpliendo los requisitos que se pedían, y que tenías una candidatura que viniese avalada que estuviese firmada tanto por el ámbito, por la Asociación de Personas Mayores, como por el propio ayuntamiento, municipio. Y también que tuviese una carta de motivación, es decir, el municipio tenía que decir: yo quiero albergar uno de los pilotajes de DUAC Zabaltzen, porque quiero una transformación por este motivo, por este otro, esto es lo que deseo, y además vamos a participar tanto la asociación como el ayuntamiento. Entonces Campezo así lo hizo, y bueno, resultó elegido en votación. Entonces Campezo pues fue por eso, porque presentó su carta de motivación, su candidatura, y resultó elegida. Pues parecería significativo y representativo de lo que se quería conseguir en el pilotaje. Aquí hay que significar que, bueno, pues la población, un poco de referencia de este estudio, estamos hablando de la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas Nuestra Señora del Bernardo, 300 personas, Juancho, nada más y nada menos, que están aquí asociadas en este colectivo, aunque a Laura también le hemos oído decir que dentro del marco de este proyecto, bueno, no solamente es una cuestión de las personas mayores, también es un estudio que en realidad implica
a toda la población. ¿Por qué? ¿En qué sentido, Laura? Explícanos. Sí, nosotros entendíamos que de cara a que este proyecto pueda tener resultado y máxime en una zona rural, se requiere el concurso y la participación de todo el pueblo. Es decir, creemos que al final es un proyecto que impacta en toda la población. No solo es un proyecto dirigido a esas 300 personas. Antes habéis dicho algo que creo que además aquí adquiere mucho potencial, ¿no? Un pilotaje no es, o en este caso el proyecto de transformación está dirigido a cambiar una instalación, no está dirigido a rebajar un escalón, no está dirigido a solucionar problemas concretos, está dirigido a algo mucho más profundo, a cambiar formas de participación, a cambiar la mirada y a cambiar las expectativas respecto al centro, ¿no? Y para eso es verdad que requiere no solo contar con las personas, que en este caso son socias de la Asociación de Personas Mayores, no, las que son socias, de la Junta, lógicamente, de las que no son socias, de las que tienen edades similares y por algún motivo no acuden, de otros agentes sociales que interactúan con ellos y que saben del potencial o de las posibilidades que pudiera tener para desarrollar quizá otras actividades, otros proyectos, agentes comunitarios de distinta índole, personas más jóvenes que han de ver un poco qué haría que se sintieran parte de un proyecto de este tipo, ¿no? Sobre todo porque al final, como os decía, es un proyecto de comunidad dirigido a garantizar pues que las personas al final están viviendo de una manera con una calidad de vida, ¿no? y con un bienestar, y un poco va a generar sentimiento de pertenencia en el propio municipio y en sus pueblos. Fíjate, yo estoy elucubrando en el resultado de este pilotaje cómo puede ser transversal a otros municipios alaveses, con esas edades también, con esa media edad. Hablabas antes, Óscar, de 300 personas, pero es que estamos en el mundo rural alavés, hay muchas localidades, muchos municipios que pueden aglutinar un número similar de personas mayores, pero volviendo un poquito al caso de Campezo, esas peculiaridades que definen los pueblos de este municipio. Claro, como bien respondía Damas Laura al principio, no es solo Santa Cruz de Campezo, sino que son el resto de concejos que forman el municipio de Campezo. ¿Cómo se puede vertebrar esas peculiaridades, ¿no? de un municipio que está repartido, sí, hay un núcleo principal, pero que está repartido en varios núcleos de población? Claro, Campezo, además uno de los encantos también que puede tener Campezo es que al final tiene un gran reto en la propia dispersión. Uh-huh. Y en cómo generar respuesta a necesidades de la población mayor, que, como muy bien dices, no solo vive en Campezo, en Santa Cruz de Campezo, que sí que es verdad que es el pueblo, ¿no?, cabecera, donde se acumula la mayor parte de los recursos y servicios, pero muchas de las personas pues es que viven en Antoñana o viven en Oteo o en Bujanda, en Orbiso. Tiene la necesidad de aglutinar, por un lado, lo que es el propio desarrollo de habilidades, que algunos se dan, ¿no?, y se dan en la propia sede, la propia sede, en el llamado el club, pero también tiene que poder generar acción o actividad quizá de otro tipo, de un tipo más abierto a la comunidad. Es decir, ampliar un poco, y eso lo iremos viendo en la siguiente fase del proyecto, realmente el cómo se aglutina esas peculiaridades, porque no solamente tiene la dispersión, tiene la dispersión con el reto de accesibilidad en temas de transporte, tiene la gran diversidad dentro a nivel de población, tiene la llegada también nuevos perfiles poblacionales.
tiene también el reto de fomentar participación dentro de los mismos pueblos y engancharlos posteriormente con la propia actividad de la asociación. La verdad es que el juego tiene unos retos relevantes, atractivos y muy específicos. Decíamos antes, Laura, esa imagen sí, que es un poco cliché quizás, ¿no? De los asociada a los centros de mayores, ¿no? El juego de cartas, ¿no? El juego de cartas en el club de jubilados, en la sede de la asociación. Ya sé que eso va a venir un poco más tarde, la definición de qué otro tipo de actividades se van a implementar o con las cuales se van a comprometer o se van a abrir nuevas líneas, pero no lo sé, para hacernos ya un poco idea de las más, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en viajes, en cursos, en actividades relacionadas con el arte, con la lectura, con las charlas, no sé, qué es lo que se está un poco fraguando en cuanto a otras posibles cosas que pueden atraer a las personas que ya se van haciendo o nos vamos haciendo mayores a este centro de salud del presente guión futuro. Claro, pues eso es el algo centro de salud, no, el centro de mayores, quiero decir. Sí, el centro de personas mayores. Es verdad que hay que ver que de personas mayores, es verdad, ha sido un centro al que acude las personas y se ve, y hay trata de una visión un tanto edadista, ¿no? Un mito de muchas personas solo van y juegan a cartas cuando el centro ya oferta otro tipo de actividades. Ahora es verdad que también se ha puesto, fruto de este trabajo, se decidió que había que recoger las necesidades y y los deseos de las personas, distintos perfiles que habitan en el municipio de Campezo, y se va a lanzar una encuesta en la cual se va a preguntar por las formas de participación, para ver un poco, analizar quiénes personas dicen que participan en las actividades, quiénes no participan y quiénes no lo hacen, qué pedirían, qué necesitarían para participar. Eso es algo que se va a analizar, pero aún así es verdad que también ya pues se va atendiendo a que las personas mayores, como decíamos antes, pues al final, hoy en día, también tienen una vida, bueno, pues de muy distinto tipo en las zonas urbanas y también en las zonas rurales, y en ocasiones hay muchas actividades que también se hacen en coordinación o en colaboración con otros. Ahí hay un potencial también de no solo hacer cosas, muchas de las personas no quieren hacer algo específico para personas mayores, o pueden querer hacer algo que hace de una manera más intergeneracional, ¿no? Con esa apertura desde el propio centro a ese trabajo en colaboración y en coordinación con otros agentes. Por ahí podemos ver que puede haber vías de oportunidad. Y que luego, cuando damos la incorporación de nuevos perfiles, de lo que hablamos precisamente, y es una siguiente fase, realmente es cuando nos toca, al hablar de la incorporación de nuevos perfiles, esos nuevos perfiles también han de poder traer sus propias ideas y sus propias nuevas actividades, y en algún caso serán actividades que igual son muy similares, pero cambiando temáticas y focos de interés, y en otras ocasiones pues también serán propuestas quizás a realizar de otra manera. Y muchas veces también vamos a tener que responder a los retos, pues bueno, de atraer, quizá incluso aparte del colectivo que no está llegando, pues porque tiene unos intereses muy claros y muy concretos, y que se van a dar fuera de ese club, como tradicionalmente se considera, ¿no? Y estaba pensando ahora, por ejemplo, en el caso igual de la presencia de hombres, por ejemplo, o de algunos perfiles que están ahí, ¿no? Pues los de entre 55 y 65 sale, tema de hombres. Incluso podríamos irnos al otro lado, qué puede aportar el centro de personas mayores de unas personas que al revés tienen edades más avanzadas y que también pueden requerir. Bueno, de cierta forma, lo que te voy a preguntar ahora, ya vas comentando algunas cosas, pero ¿qué tiempo se lleva trabajando ahora en Campezo? ¿Cómo son estas diferentes fases con su metodología? ¿Cuándo se pasa, digamos, a las siguientes fases? ¿Cómo es esto? Os explico. En este caso, además, en este pilotaje tipo rural, se ha implementado una metodología un poco diferente, la que se desarrolló en el pilotaje anterior. Entonces, desde el momento en el que Campezo, en el caso de Álava, y Arracho en Vizcaya, fueron seleccionados como los municipios en los que iban a desarrollar los pilotajes, se inició la fase. Eso entonces nos pusimos ya a lograr en noviembre de 2023. Entonces, nuestras fases las hemos dado además unos nombres muy concretos. La fase primera, que ahora la terminamos, es la fase Enséñame,
Esta primera fase ha sido una fase en la que lo que hemos hecho ha sido visitas, en mi caso a Campezo, para conocer la fauna, un poco la forma de vida, los recursos, el municipio, los organismos públicos, a las personas del pueblo. Esa fase Enséñame va a concluir ahora en marzo con una serie de conclusiones en lo que hemos llamado la devolución, que va a ser un acto que se va a realizar, en el cual de una manera abierta a todo el municipio pues se contará en qué ha consistido esta primera fase y lo que hemos visto, y un poco le llamamos TVO, ¿no? El qué hemos visto. Y pues será algo que quedará pues así como un fin de fase, y será donde arrancará la siguiente fase. Una vez conocido lo que es el municipio, vamos a la segunda fase, a desarrollar en principio está planteado más un marzo-abril, que es la fase Hablemos, que tiene como el foco puesto en un formato llamado Cafés Tertulia, en los cuales lo que hacemos ya es sentarnos a conversar sobre qué necesidades vemos, qué necesidades tenemos, qué queremos cambiar, sobre qué queremos cambiar y cómo debería de darse ese proceso. Y luego la última fase más dirigida a la implementación, es la fase Cambiemos, que se haría pues entre abril, mayo, máximo de junio. Es verdad que en estos momentos vamos a ir viendo cómo se va dando, porque no descartamos que incluso la fase de los cafés tertulia vaya siendo una fase en la que vayamos pudiendo también empezar a cambiar cositas. Es decir, que no tenga que ser un proceso cerrado de hablamos y cuando terminamos de hablar y de pensar todo luego directamente hacemos, sino que igual vamos haciendo con algunas pequeñas acciones ya que vayan acompañando ese hablemos, ¿no? Entonces es un proceso. Eso Laura, me sugiere que... Sí, perdona. Laura, esto me sugiere que te estamos hablando un poco de la fase en la que hay que mojarse. Es decir, las personas tienen que decir, nos vamos a comprometer ya con esto, merece la pena el emprender, qué sé yo, pues una serie de cursos culturales, unos cursos relacionados con las nuevas tecnologías, con la digitalización. Se me ocurre como cosas a lo mejor que conozco y conozco un poquitín casi de primero, ¿no? que se están pues ya comentando por ahí en pequeños corrillos, ¿no? Pero podríamos decir que estos cafés tertulia van a ser los lugares, los foros donde ya se va a empezar a visualizar un poco actividades concretas que van a propiciar esa transformación que vosotros estáis pensando, ¿no? También creo que hay alguna encuesta por ahí. Sí, claro. Por un lado, se va a tener en cuenta lo que nos diga esa encuesta, pero es verdad que los cafés tertulia además no dejan de ser momentos de reflexión y momentos en los cuales trabajamos, ¿no?, de una manera agradable y amena, pero al final estamos hablando de qué es lo que realmente, dónde están las necesidades, dónde vemos las necesidades y dónde creemos que tenemos que poner el foco, qué queremos cambiar y cómo y quiénes tienen que ser los compañeros de viaje. Entonces, es una fase que está muy dirigida a que todos también ahí por eso es un proceso, realmente es un proceso de transformación muy comunitario, porque esos cafés tertulia van a requerir de participación de muy diversa parte de la población, obviamente de las personas mayores, obviamente de la parte más pública, pero también de otros vecinos y vecinas que se sienten y se comprometan a sentarse a reflexionar y a hablar y a ser agentes de cambio, a poner foco y decir, bueno, ¿y esto que queremos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Para eso cuentan con todo nuestro apoyo técnico, de acompañamiento. Entonces, es que nosotros realmente lo que somos es eso, compañeros, somos acompañantes, y lo que podemos hacer es ser un recurso, una ayuda. Pero el proceso es del pueblo, es del municipio. Laura, Óscar, el tiempo en la radio ya sabéis lo que pasa, ¿verdad? Que se consume muy muy rápido, estamos ya llegando al final. Laura, pues se me ocurre así,
que seguramente igual lo tenéis ya pensado. No sé si al final de este camino cruzar a un grupo de vecinos de Arrazu y un grupo de vecinos de Campezo, ya que están los dos en la misma película de forma paralela. Son dos pueblos que seguramente ahora nos parecen muy diferentes, incluso sobre todo en su paisaje, pero seguro, Laura, que tienen muchas más cosas en común que lo que estamos pensando ahora mismo, ¿verdad? Claro, pero eso eso es algo que a lo largo de todo lo que es el desarrollo de este proyecto sale y surgen muchas sinergias y luego muchas posibilidades de aprender unos de otros. Eso porque, es importante. Claro, y sobre todo porque al final hay una vocación de implementación y de generalización. O sea, lo que esto al final se busca que sea replicable y que genere aprendizaje. Que genere aprendizaje y unos aprendamos de otros, ¿no? Y por eso a lo largo del Duac Zabaltzen son muchas esas acciones que se hacen también abiertas y de compartir resultados y de compartir aprendizajes, expectativas, experiencias. Luego todo se publica y se comparte. Pues lo dicho, Óscar Anzola, Laura Fernández, a los dos os doy las gracias por habernos acercado este proyecto, el Duac Zabaltzen, pero claro, lo habéis acercado con nombre y apellido. El apellido en este caso es Campezo, con el municipio de Campezo, con sus 5 núcleos de población. A los dos, pues solo me resta dar las gracias por habernos visitado hoy aquí en Herrian. Así que nada, hasta la próxima. Es que casco, Suri. Muy bien, Laura. Pues nada, tenemos la ocasión de seguir un poco estando detrás de ese proyecto, porque nos quedan algunos meses y de evaluar un poquitín cuáles son sus resultados. Así que hasta pronto.